Bien, toma asiento y presta atención porque en este vídeo te voy a contar cuáles son las reglas del juego de los bancos y qué cosas puedes hacer tú para aprovecharte de ellos. Todo esto contado desde mi experiencia de más de 10 años trabajando en el sector financiero y desde mi experiencia también como inversora particular. Bien, que los bancos tengan mala fama no es casualidad, porque muchos han sido y siguen siendo abusivos, cobrando comisiones injustas y vendiendo productos que casi nadie entiende. Sin embargo, la realidad es que los necesitamos, tanto las personas, como tú y como yo, como las empresas, porque los bancos hacen una cosa muy concreta, que es tomar el dinero de quienes no lo necesitan ahora y prestárselo a gente que sí que lo necesita. Por lo tanto, sin bancos, cosas como pedir una hipoteca, montar un negocio o pagar estudios sería muchísimo más difícil. Así que ayudan a que la economía funcione. Por eso el verdadero problema no son ellos, que también, sino tu desconocimiento sobre el tema, algo que vamos a arreglar ya mismo porque te voy a explicar 9 formas para sacar provecho de ellos. Y la primera es que los bancos sirven para guardar tu dinero de forma segura, es decir, para que no tengas que guardar tu dinero en casa, y esto aporta varias ventajas, como por ejemplo que reduces el riesgo de que te lo roben, que reduces el riesgo de que lo pierdas y que además puedas acceder a tu dinero fácilmente desde cualquier sitio. Segundo, los bancos conectan ahorradores con prestatarios y esa es la función central de cualquier banco, ser un puente entre estas dos figuras. Lo que tú tienes que saber es que el dinero que tú dejas en el banco lo utiliza para prestárselo a otro que puede querer, pues yo que sé, una hipoteca o montar un negocio o pagarse un coche. Por lo tanto, el banco lo que está haciendo es ganar dinero con tu dinero. Por eso lo que tú tendrías que hacer es no permitirlo, salvo que sea estrictamente necesario, y guardar en el banco solamente el dinero que utilizas para tus gastos recurrentes del día a día. El resto del dinero que tengas ahorrado deberías invertirlo en activos que te generen rentabilidad a ti, que para algo has ganado ese dinero. Tercero, los bancos dan crédito y adelantan gasto e inversión. Porque cuando un banco concede un préstamo, permite adelantar decisiones importantes. Por ejemplo, comprar una casa antes de tener todo el dinero ahorrado para comprarla, montar un negocio o invertir en educación son cosas que podemos hacer gracias a que existen los bancos con el dinero para prestárnoslo a los ciudadanos y a las empresas. Lo cual tiene un impacto bastante grande porque permite que personas y empresas crezcan antes en lugar de tener que esperar décadas para ahorrar todo el dinero necesario para ejecutar cualquier proyecto. No obstante, aquí lo que tú debes saber es que hay préstamos que son buenos y hay préstamos que son malos, que lógicamente siempre será mejor no pedir los préstamos malos, ¿vale? ¿Qué por qué? Bueno, pues porque los préstamos malos son los que sacan dinero de tu bolsillo y los buenos son los que meten dinero en tu bolsillo. Por ejemplo, si tú pides un préstamo para hacer un curso y mejorar una habilidad, la que sea, como por ejemplo pues, tu capacidad de comunicación, y lo aplicas a tu trabajo, seguramente acabes vendiendo más y ganando más dinero. Por tanto, ese préstamo ha favorecido que el dinero entre en tu bolsillo. En cambio, si pides dinero para pagar un viaje a no sé dónde, pues esto no te traerá dinero de vuelta y encima tendrás que seguir pagándolo incluso después de haberlo disfrutado. Cuarto, los bancos crean dinero y esta es la función más desconocida y más poderosa a la vez. Esta es una función que es desconocida para mucha gente. Verás, los bancos no solo prestan el dinero que ya tienen, que ahora ya sabes que es el dinero que tú guardas en ellos y que tu vecino y tu padre y tu madre, sino que en muchos casos crean dinero nuevo cuando conceden un préstamo. ¿Cómo funciona esto? Vale, a ver, imagínate que tú pides una hipoteca de 150.000 euros y cuando el banco te la concede, el banco no saca ese dinero de la cuenta de otra persona, sino que crea ese dinero en tu cuenta en forma de depósito. Y por tanto ese dinero no existía antes en la economía, sino que se crea en el momento en que se concede el crédito. Por eso decimos que gran parte del dinero que utilizamos no son billetes ni monedas, sino dinero bancario creado a través del crédito. ¿Y por qué pueden hacer esto? Pues porque el sistema funciona con lo que se conoce como reserva fraccionaria, que es que el banco solo necesita guardar una parte del dinero que tú le dejas como reserva.
mientras que el resto puede prestarlo. Mientras las personas confíen en este sistema y no retiren todo su dinero a la vez, el sistema seguirá funcionando con normalidad. ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque cuando los bancos dan más crédito, hay más dinero en la economía, la gente y las empresas tienen más dinero y en cambio cuando los bancos restringen el crédito hay menos dinero entre la gente y entre las empresas. Y eso afecta directamente a la inflación, el crecimiento económico, el empleo, los precios de los activos como viviendas o acciones de empresas. Por eso, las crisis financieras suelen empezar cuando el crédito se corta. Lo que tú debes entender aquí es que puede haber momentos sociales en los que los ciudadanos de un país pierdan la confianza en los bancos y eso puede llevar a una situación de pánico extremo por el que todo el mundo quiera sacar su dinero del banco a la vez, en el mismo momento. Por tanto, todos los bancos se quedarían sin dinero o lo que es lo mismo, dicho en la jerga financiera, el sistema se secaría. Y esto es algo que ya ocurrió en Argentina con el famoso corralito en diciembre de 2001, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa implementó el corralito, que es una medida extrema para frenar la fuga de depósitos bancarios, impidiendo que los ciudadanos sacasen sus ahorros y provocando una gran crisis económica y social que culminó con el fin de la convertibilidad del peso argentino en dólares. La depreciación exagerada del peso, haciendo que los ahorros de los argentinos perdieran drásticamente su poder adquisitivo y causando graves disturbios sociales. Vale, en ese caso tienes que conocer la historia y saber que esto no está exento de volver a ocurrir. Podría llegar a pasar. Si lo ves venir, lo que tienes que hacer es sacar tu dinero antes de tiempo, ¿vale? Antes de que el gobierno de turno te prohíba hacerlo. Los bancos facilitan pagos y cobros, porque los bancos crean y mantienen la infraestructura que te permite cobrar pues, tu salario, pagar tus facturas y hacer transferencias o pagar con tarjeta. Algo que aporta mucho dinamismo a las economías, porque permiten que el dinero se mueva rápidamente. Esta función parece básica, ¿vale? Pero sin ella la economía moderna sería inviable. Mover dinero sería lento, inseguro y poco eficiente. Sexto, los bancos evalúan riesgos y deciden a quién prestar dinero. Entonces, antes de concederte un préstamo tienes que saber, por ejemplo, si te quieres comprar una casa o emprender, el banco va a analizar tus ingresos, tu estabilidad laboral, tu historial financiero para ver si tienes deudas y cuántas y la viabilidad de tu proyecto. Se supone que si hay riesgo de que no puedas pagar el préstamo, pues lógicamente no te lo van a dar. Y para eso, en teoría, ayuda a que el dinero vaya a personas solventes y a empresas con proyectos que sean viables y que acabarán siendo rentables y traigan crecimiento al país, porque crearán empleo, dinamizarán la economía, etc. Y lo que debes saber aquí es que cuando esta función se hace mal, aparecen las burbujas y las crisis, como por ejemplo la crisis financiera de 2008, que llevó al colapso financiero global porque muchos bancos, sobre todo de Estados Unidos, dieron hipotecas a personas que no podían pagarlas, aun a sabiendas de que efectivamente no podían. Pero bueno, parece que ahora los bancos ya han aprendido la lección y los análisis de riesgo de crédito son mucho más robustos y obligatorios, más concienzudamente, pero en su momento pareció darles exactamente igual a pesar de que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Entonces tú me puedes preguntar que si lo sabían, ¿por qué lo hicieron pese al riesgo que todo esto podía traer? Bueno, pues lo hicieron por 4 razones fundamentales que se me ocurren, que fueron, primero, ganaban dinero por conceder hipotecas, no por asegurarse de que se devolviesen. Entonces, si luego no se devolvían, realmente no pasaba nada porque los bancos vendían esas hipotecas a otros inversores. Así que el riesgo ya no se quedaba dentro de ellos, dentro de sus balances. Segundo, porque durante años los precios de la vivienda solo subían. Así que pensaban que aunque hubiera gente que no pudiera pagar la casa, pues esa casa siempre valdría más y se podría vender para recuperar el préstamo impagado, por lo que ellos no perderían dinero. Tercero, lo hicieron porque los tipos de interés en aquel entonces eran muy bajos todavía y eso animó a endeudarse más y más de la cuenta a la población.
Y por último, cuarto, porque los controles y la regulación fallaron estrepitosamente. Ni los bancos ni las agencias de calificación crediticia ni las autoridades midieron bien el riesgo real y el impacto que esto podría tener si ocurría una subida de tipos, de tal forma que cuando los tipos subieron, porque efectivamente subieron y la gente dejó de pagarlos, y la gente dejó de pagar los créditos, todo el sistema financiero se vino abajo. Los bancos no tenían dinero, el crédito y el sistema se secaron durante varios años e impidieron el crecimiento económico de los ciudadanos y de las empresas, claro. Bien, séptimo punto. Los bancos transmiten la política monetaria de los bancos centrales, porque los bancos centrales, el Banco Central Europeo en Europa y la Fed en Estados Unidos, deciden los tipos de interés, pero no prestan directamente a las personas. Los bancos comerciales son quienes realmente enfrentan las decisiones que toman los bancos centrales para dinamizar o restringir el flujo de dinero en la economía a través del crédito y de los préstamos. Por ejemplo, cuando un banco central sube el tipo de interés, los préstamos se encarecen. Y esto hace que sea más difícil para todos acceder a crédito, porque los intereses son mucho más altos. Y de la misma forma ocurre al revés. Cuando un banco central baja el tipo de interés, los préstamos se abaratan. Y esto hace que sea mucho más fácil acceder al crédito porque los intereses son mucho más bajos y al final es más barato, se pueden pagar con más facilidad. Así, las decisiones del Banco Central llegan a la economía real. Punto número 8. Los bancos aportan estabilidad al sistema siempre y cuando funcionen bien. Y es que un sistema bancario sano mantiene la confianza, evita quiebras en cadena y reduce el pánico financiero. Y cuando los bancos fallan, en cambio, el problema no se queda en ellos, sino que afecta a las empresas, al empleo y a las familias. Por ejemplo, en España concretamente se rescató a muchísimos bancos con dinero público en la crisis de 2007, es decir, con tu dinero, ¿vale? Con el dinero de tus impuestos, para que no quebraran cuando ocurrió la crisis de 2008. Y lo que tienes que saber tú aquí es que si un banco quiebra, tú puedes perder tu dinero y no verlo más, aunque te haya costado años de trabajo y esfuerzo ahorrarlo. Entonces, lo que tienes que hacer es no guardar todo tu dinero en el banco y menos en un mismo banco, sino que tienes que invertirlo. Tienes que invertirlo en activos productivos que estén fuera de los balances de los bancos. Por ejemplo, los fondos de inversión están siempre fuera del balance de los bancos. Y esto es algo que poca gente sabe. Y eso lo que hace es impedir a los bancos echar mano de tu dinero si algo les va mal. Así que, para cerrar, te digo que los bancos no son ni buenos ni malos por sí mismos, sino que son herramientas muy poderosas y que si no entiendes cómo funcionan pueden jugar en tu contra, pero si los entiendes como has hecho ahora, puedes utilizarlos a tu favor para construir estabilidad, crecimiento y futuro.